Vamos a orar. Dios Todopoderoso y Eterno, quien en el misterio pascual estableció el nuevo pacto de reconciliación, concede que todos los que han renacido en la comunión del cuerpo de Cristo puedan mostrar en sus vidas lo que profesan por su fe. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. La lectura de hoy viene de Mateo, capítulo 27, los versículos 45 a 53. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamando a voz alta, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El domingo pasado fue el domingo de la resurrección y de eso habíamos hablado de eso aquí en la iglesia. Y respondimos por qué hay tanta atención a la resurrección, o por qué debe haber tanta atención a la resurrección. Pero hoy quiero tocar un punto más sobre la cruz. Ahora, cuando se trata de meditar sobre la cruz o en la cruz, hay diferentes reacciones. Algunos permanecen sin palabras, otros, y aquí yo me incluyo, lo veo como algo inimaginable. Han habido cantidades de escritos en la cruz y parece que más que cualquier otro tema en la historia del mundo. Ahora, John Stott, por ejemplo, escribe que la cruz es el tema más grande y glorioso de todos. Charles Spurgeon dice que la cruz es el centro de nuestro sistema. La incomparable bondad de Dios se presenta ante el mundo. La gloria de Dios brilla. El apóstol Mateo, ahora por otro lado, su registro del Evangelio no da ninguna explicación afirmando su doctrina de la cruz. A menos no como lo hace San Pablo.
por ejemplo, en primera carta a los Corintios, capítulo 15. Dice que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. O el apóstol Juan, en su primera carta, que escribe, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo para nuestros, sino también para los del mundo entero. Pero en cambio, Mateo nos da su teología sobre la crucifixión a través de los dos últimos gritos de Jesús y los 4 signos sobrenaturales de Dios, uno antes y los otros 3 después de la muerte de Jesús. Ahora al mediodía, la 6ª hora, cuando el sol estaba en el cenit, es decir, directamente sobre Jerusalén o Gólgota, el sol escondió su rostro. ¿Por qué? Déjame leer del comentarista Matthew Henry. Él dice, se informa que Dionisio en Heliópolis, en Egipto, se dio cuenta de esta oscuridad y dijo, el Dios de la naturaleza está sufriendo o la máquina del mundo está cayendo en la ruina. Este Dionisio, que Matthew Henry menciona, fue convertido por San Pablo en Atenas. Él era un filósofo altamente educado en Grecia y era supuestamente uno de los 9 líderes de la ciudad de Atenas. Había nacido como en el año 9 del primer siglo de la era cristiana y viajó, cuando más mayor de edad, a Heliópolis en Egipto y lo hizo para aprender matemáticas y astrología. Y ahí vio por sí mismo el eclipse del sol, que era contrario a todas las leyes de la naturaleza. Este eclipse que ocurrió a la muerte del Hijo de Dios. Ahora, sus maestros, ellos no podían explicárselo en ninguna otra manera que no sea como un signo de cambio en los asuntos divinos. En sus cartas a San Policarpo, Policarpo era un discípulo de apóstol Juan, se dice que el astrólogo que él cuestionó le había respondido más que por inspiración divina y no por ningún conocimiento natural. Y que él mismo entonces había gritado, el Dios de la naturaleza está sufriendo, o todo el mecanismo del mundo será destruido para regresar a su antiguo estado de caos. Bueno, parece que ya estaba siendo preparado para su conversión unos 20 años después, lo cual está relatado por San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 17. Bueno, continúa Matthew Henry. Una luz extraordinaria dio inteligencia sobre el nacimiento de Cristo. Esto lo ve en el Mateo, capítulo 2, versículo 2. Y por lo tanto era apropiado que una oscuridad extraordinaria notificara su muerte, porque Él es la luz del mundo. Las indignidades hechas a nuestro Señor Jesús asombraron y asustaron terriblemente los cielos, e incluso los desordenaron y confundieron.
Tal maldad como esta el sol nunca antes había visto, y por lo tanto se retiró y no quiso ver esto. Bueno, cualquier que sea el significado del sol que oculta su rostro, Mateo tomó ese día y lo pintó de negro, un negro deprimente. Y tomando su pluma y usando el lenguaje apocalíptico del profeta Amos, en su capítulo 8, versículos 9 y 10, que dice: sucederá en ese día, declara el Señor Dios, que haré que el sol se ponga al mediodía y se oscurezca la tierra a plena luz del día. Entonces convertiré tus festivales en luto y todas tus canciones en lamentos, y traeré cilicio en los lomos de todos y calvicie en cada cabeza, y lo haré como un tiempo de duelo por un hijo único, y el final será como un día amargo. Bueno, el primer signo sobrenatural es la oscuridad, y en ese punto la oscuridad exterior del mundo corresponde a la oscuridad interior de Jesús. Escribe: y alrededor de la hora novena, Jesús grita y cita del Salmo 22, primer versículo: Elí, Elí, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora Mateo nos da el arameo, que es significativo. El arameo en bruto tiene sentido de la confusión, porque la gente escuchó Elías cuando Jesús gritó Elí. También revela la crudeza del grito de Jesús. Debería enviar escalofríos si nosotros lo hubiéramos escuchado por nuestro cuerpo. Pero ¿por qué un grito oscuro? Bueno, su voz se ajusta a la situación. Una voz oscura durante una hora oscura. Pero para mayor importancia es el verbo que Jesús utiliza. Y no menos en una pregunta. Y eso es lo que nos da la teología de Jesús sobre la cruz. El verbo desamparado o abandonado, como dicen otros. El judaísmo, que era la religión más fuerte del mundo en ese momento, lo había abandonado. Roma lo había abandonado. Sus apóstoles lo habían abandonado. Y ahora su padre lo había abandonado. Ahora, si tomamos las palabras de Jesús al pie de la letra, Jesús siente que sí. Y yo no sé si hay alguna razón por la que no deberíamos nosotros tomarlo igual. Pero cualquiera sea la verdadera naturaleza del abandono, necesitamos hacer una pausa y estar con Él en la oscuridad para preguntarnos qué significaba para Él ese verbo desamparado, abandonado, y qué significa para nosotros. Y luego nos podemos unir en la doxología de Pablo en Romanos 11
A ver si lo encuentro aquí. Versículos 33 a 36. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán inozonables son sus juicios e inscrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Bueno, luego este grito final de Jesús, Mateo no registra lo que es. Él solo dice, Jesús volvió a gritar en voz alta y rindió su espíritu. No dice si se trata de las mismas palabras que utilizó en el versículo 46. Pero en Lucas, capítulo 23, versículo 46, leemos Jesús gritando en voz alta. Dijo, Padre, en tus manos cometo mi espíritu. Dicho esto, exhaló lo último. Ahora Mateo continúa con el versículo, lo que es el versículo 51. Y dice que he aquí el velo del templo se rasgó en dos, arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Algunas traducciones comienzan el versículo 51 con repentinamente o de repente. Ahora nadie, Mateo, ni Lucas, ni Marco, dicen qué velo se rasgó. El que está entre el lugar santo y el lugar santísimo, o el que separa la corte de los gentiles y la corte de los judíos, o cualquier otro número de velos que había. Es posible que daban que los lectores sabían lo que querían decir. Pero al final, ¿importa? Yo no creo. Porque unos años después, 30 años para ser exacto, todo el templo será destruido sin dejar una sola piedra de pie. Y de hecho, desde el año 70 después de Cristo hasta hoy en día, unos 1950 años, han pasado sin ningún templo. Mateo registra que, como en algunas traducciones, dice de repente, cuando Jesús murió, el velo se rasgó. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Tiene algún significado? Bueno, hay dos verdades. Uno, juicio. Todo ha terminado. Y dos, salvación. Todo está abierto. En el momento que Jesús respiró por última vez, el templo se convirtió en un lugar desolado, vacío, sin ningún propósito. El verdadero sumo sacerdote ha aparecido. El verdadero Cordero de Dios ha sido sacrificado. El verdadero asiento de la misericordia fue revelado. Eso ya no se necesita
no es necesario un sacerdote terrenal, un sacerdote humano, un propiciatorio o la aspersión de sangre, la ofrenda de incienso y un día de expiación. La muerte de Jesús trae el juicio final al templo. Todo terminó. La puerta está cerrada. El templo está fuera de negocio. Pero aún así hay algo mucho, mucho mejor. La muerte de Jesús abre otra puerta. Ahora solo a través de Él y de Él, todo el mundo está invitado a la presencia de Dios. Déjame repetir eso. Solo a través de Él, no de santos o ángeles, ni Allah, ni Mohammed, ni Buda, ni quien sea, solo a través de Jesús, de Él. Y de Él, todo el mundo está invitado a la presencia de Dios. Todo está abierto. Y la carta a los hebreos es un comentario total sobre el velo partido. No, por lo irónico que pueda parecer, a través de la separación momentánea de Jesús del Padre, que vimos en el versículo 46, al mundo entero se le ha otorgado a través de la fe en Jesús, a través de la fe en Jesús, el acceso eterno a Dios, nuestro Padre, que está en el cielo. Y esto yo creo que es la mejor lección que podemos sacar del velo dividido. Bueno, el tercer signo sobrenatural. Al mismo tiempo que el velo se rompe, hay un terremoto. Los cantantes Buffalo Springfield, un poco tarde, cantaron las palabras que aquí está sucediendo algo, lo que no está del todo claro. La tierra en ese entonces le dice a los terrícolas que algo sísmico está sucediendo. El sol oculta su rostro, luego se rasga el velo. Pero eso no es todo. Las tumbas, los sepulcros se abren y hay una verdadera resurrección de seres humanos, no fantasmas o almas corriendo de aquí para allá. Seres humanos están caminando por Jerusalén. Wow. Se rasga la cortina, se sacude la tierra, se rompen las rocas, se abren las tumbas y se levantan muchos cuerpos. El clímax continúa en el versículo 53. Pero lea bien lo que dice. Que esta resurrección de estos cuerpos fue después de la resurrección de Jesús, no de su muerte. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. La escena posterior a la crucifixión, como escrito por Mateo,
es más espectacular, digo yo, que los huesos que están en marcha en el libro de Ezequiel. Este hecho fue en tiempo real, con personas reales. Cuando visitas un cementerio o ves una imagen o fotos, nosotros cristianos, de todas las personas en el mundo, debemos estar agradecidos con Dios sobre el poder de la resurrección. Se había producido un terremoto severo, porque un ángel del Señor descendió del cielo y vino y rodó la piedra y se sentó sobre ella. Mateo 28, versículo 2, la resurrección de Cristo. Y así como en 27, los versículos 51 y 52. La resurrección de Jesús, como dicen los comentaristas Davis y Allison, es una muerte resucitada. A medida que pasa de la vida a la muerte, nuestro Señor, los muertos pasan de la muerte a la vida. Y ese es el punto de estas personas resucitadas. ¿Cuántos estaban ahí? No dice. ¿Quiénes eran? No dice. ¿Murieron de nuevo? No se sabe. ¿Siguieron viviendo unas décadas después? No sé. ¿Ascendieron con Jesús al cielo el día de la ascensión? No dice. Pero Mateo lo dice y nuevamente no dice al respecto. Él dice más al no decir. Lo importante no es tanto sobre ellos, estos cuerpos resucitados, sino sobre Jesús. Aquí es donde entra el título de este mensaje. La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. O como San Agustín lo dijo primero, su muerte mató a la muerte. La muerte de Jesús no es suficientemente fuerte como solo romper el velo del lugar santísimo y cancelar el pecado, pero también abre las tumbas y por lo tanto cancela la muerte. Los dos problemas que tenemos nosotros, los seres humanos, son el pecado y la muerte. Todos vamos a morir. Y amigos, ustedes que están escuchando, espero que están. La muerte de Jesús vence ambos. La cruz no es un árbol maldito, sino un árbol frutal, como lo dice Douglas O'Donnell. Es un árbol frutal que produce las primicias de los que han quedado dormidos. La primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15. Jesús conquistó el mundo. La oscuridad y el terremoto. Cristo conquistó el pecado, el velo rasgado. Cristo conquistó la muerte, los cuerpos resucitados. Para Mateo, esa es la cruz de Cristo, su teología. Y esa
debería ser la cruz de Cristo para cada uno de nosotros. Amén. Salvador es Jesús el Señor, bendito Señor para mí. Él salva al más malo de su iniquidad, le brinda socorro aquí. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador, y en Él siempre yo confiaré, y siempre con Él viviré. Veré a los amados a quienes dejé, con ellos por siempre estaré. Mas quiero aún al amado Jesús, sus glorias yo entonaré. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador, y en Él siempre yo confiaré, y siempre con Él viviré. Y cuando esta vida termine aquí, la lucha al fin dejaré. Entonces a Cristo podré contemplar, lo ahora su nombre daré. Me escondo en la roca que es Cristo Señor, y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador, y en Él siempre yo confiaré, y siempre con Él viviré. Y cuando en las nubes descienda Jesús, glorioso en el mundo a reinar, su gran salvación y perfecta